buenas tardes. Tardes porque si no llegase un año y pico tarde para hacer esta reseña, no sé qué sería de este canal. Pero bueno, como habéis visto en el título y en la miniatura, hoy vengo a hablar de la precuela de los Juegos del Hambre, The Ballad of Songbirds and Snakes. Como el color del libro es el verde, pues he venido un poco, ¿no? He intentado venir un poco acorde a la situación. Voy a primero hacer una especie de reseña sin spoilers para que quede claro lo que pienso del libro y si me parece un buen libro, si me parece que era necesario, sin hacer ninguna clase de spoiler por si alguien no lo ha leído o por si alguien no lo quiere saber o lo que sea. Y luego sí que voy a entrar a hablar un poco en detalle de algunas cosas. Y bueno, tengo un montón de notas, no sé muy bien cómo empezar. Se suponía que las notas eran para ordenar mis pensamientos, pero siguen estando muy all over the place. Lo único que sí que voy a contar, que no es spoiler, pero es como el inicio de todo, ¿no? De todo el libro. En esta historia, para empezar, seguimos a Snow, está escrito en tercera persona, pero desde su perspectiva. Y estamos hablando de una sociedad muy diferente a la que nosotros conocemos. Panem no es para nada lo que conocemos en la trilogía original de los Juegos del Hambre y están a punto de comenzar los 10º Juegos del Hambre. Nos encontramos a un Snow de unos 16 años, si no recuerdo mal, que está estudiando en la academia, que es como una especie de preparatoria o no sé muy bien cómo llamarlo, como un bachiller. Para poder pasar a la universidad va a necesitar una beca porque se ha quedado sin dinero por culpa de cosas, ¿no? Que han pasado en la guerra y tal. En estos Juegos del Hambre se ve mucho cómo empiezan a cambiar los Juegos del Hambre de la idea inicial a la idea que podemos ver en la trilogía de los Juegos del Hambre. Entonces se ve cómo se implanta el sistema de mentores, las apuestas, esa necesidad de agradar al público, de ganarse a la audiencia y todas esas cosas pues ocurren en este libro. Y a mí eso me gustó mucho y me pareció muy interesante, pero el personaje de Snow como principal, a ver, es un buen personaje, pero es que no me caía nada bien. Pero claro, al mismo tiempo también eso es lo que quería, porque a mí me daba miedo que este libro redimiese a Snow, ¿vale? Y aunque no digo que esté mal, siento que hay una tendencia muy grande a hacer esto siempre y no me gusta porque hay veces que simplemente la gente es mala y ya, como es el caso de Snow, en el cual no solamente es el tipo de persona que es, sino también las condiciones en las que le toca vivir, ¿no? Y las cosas a las que se tiene que enfrentar. Pero no es que la vida le haya hecho así, él ya es así, esa es su personalidad, tiene un ego muy alto, todo lo que pasa es él. Aunque se esté muriendo otra persona, es él, el protagonista es él. Es cierto que la vida le lleva a hacer X cosas y es cierto que es el sistema el que le termina convirtiendo en la persona que luego nosotros conocemos. Él no era una buena persona de antes, él no es un pobrecito que mira lo que le han hecho, ¿sabes? No, en absoluto. Y eso es lo que me gusta del libro también, que no redime al villano, pero sí que te enseña su trayectoria y puedes verlo como de una forma un poco más humana. Me gusta mucho cómo está dividido el libro, aunque sí estoy de acuerdo con mucha gente que he visto que se quejaba de esto. El libro se hace pesado, pero no porque sea aburrido ni porque tenga relleno ni nada. He visto a mucha gente decir eso y en mi opinión no es que tenga relleno. El problema es la estructura del libro, porque yo pienso que Susan Collins ha tratado de volver a hacer como una trilogía, pero dentro de un mismo libro. Entonces el libro está dividido en 3 partes. La primera en la que te presenta al personaje, a su familia, su situación socioeconómica, su posición en esa sociedad tan complicada como es un Capitolio que todavía no se ha recuperado de la guerra, ni muchísimo menos. Nos empieza a presentar lo que va a venir después, que son los Juegos del Hambre, el tema del tributo que le toca, que es lo más importante del libro. En la segunda parte enseñan los Juegos del Hambre, que claro, son muy diferentes a los que hemos visto posteriormente. Bueno, los hemos visto anteriormente, pero ocurren posteriormente en la cronología, ¿no? Entonces, no son unos juegos al uso, no tienen la misma acción, tampoco los vemos de la misma manera porque lo vemos a través de los ojos de Snow, es decir, desde fuera. La tecnología tampoco se usaba de la misma manera que después, entonces no son los Juegos del Hambre más emocionantes. Y luego al final, la tercera parte es la más importante, pero también creo que es la más aburrida. Y ese es el problema. Creo que es un poco lo mismo que pasó con Sin Sajo. Mi libro favorito de los Juegos del Hambre es Sin Sajo, pero es el que menos engancha, es el que menos acción tiene, pero en mi opinión es el que le da sentido a todo lo anterior. Es el libro que le da como la explicación psicológica, ¿no? Y en el que se ven las consecuencias de todo lo que ha ocurrido antes. Es lo que le da humanidad a la trilogía. Siento que la gente cuando habla de los libros los juzga un poco por el enganche, la acción y no quizá
por los contenidos, entonces yo lo reconozco, en plan, Sajo es el que menos engancha y no sé cómo explicarlo, es que es un libro muy deprimente, pero es que yo siento que eso es lo que tenía que ser. Con esto pasa un poco lo mismo, solo que no teníamos esa carga emocional de los personajes, porque Katniss era una protagonista con la que se podía empatizar muy fácilmente, en cambio Coriolanus, que es como se llama el presidente Snow, que aquí aún no es presidente, es un personaje difícil de, ya no de querer, sino de aguantar, porque sus pensamientos son retorcidos, son egoístas y egocéntricos y no sé cómo explicarlo, pero no puedes empatizar con sus problemas porque él es parte del problema. No me voy a sentir mal por ti porque digas, ay, pobrecito, es que me van a quitar tal y entonces mi futuro se va a ver comprometido y tal, en plan sus estudios, cuando luego te da igual que estén muriendo niños. Lo siento, pero es que tus problemas me dan igual, o sea, es que no puedo empatizar con esos problemas porque en esta historia ese problema es una puta mierda, ¿sabes? Y aunque en la primera parte sí que puedes empatizar un poco más porque conoces realmente a la sociedad del Capitolio y conoces a personajes como Tigris, que demuestran que el Capitolio no está ni estuvo siempre lleno únicamente de personas despiadadas que disfrutan ver a niños matarse entre sí. Coriolanus no es un buen ejemplo de ello y no es nada likeable, o sea, no es un personaje con el que vayas a empatizar ni al que le vayas a desear que le salgan bien las cosas porque normalmente eso implica que a otros les vaya mal. Entonces no puedo empatizar con ello cuando hay otros personajes que tienen problemas muchísimo mayores y cuando él además es tan egoísta y tan egocéntrico, que lo he dicho ya un montón de veces, pero es que es la verdad, es muy victimista. Cuando las cosas le salen bien son porque él es increíble y cuando las cosas le salen mal es porque los demás son una mierda. Y claro, al cambiar tanto como el escenario, los personajes, etcétera, pues la tercera parte sí que se queda un poco floja, pero pienso que es en la que ocurren las cosas más... Sé que hay muchas personas a las que no les gustan los guiños que hay a lo largo del libro, pero a mí personalmente sí que me gustan. En que alguno puede ser que esté un poco metido con calzador, pues sí, es cierto, pero es que claro, es una precuela de los Juegos del Hambre. Es un libro que quizá no era necesario para entender la saga, ni mucho menos, pero que sí que aporta y que no solamente aporta estos guiños, que yo creo que son interesantes, sino que también aporta explicaciones, formas de entender mejor cómo se llega a construir una sociedad tan distópica como la que conocemos en los Juegos del Hambre, porque es todo un shock, es muy interesante y que le aporta mucho valor a la trilogía. Ahora, como libro solo, pues quizá no sea el mejor libro, pero yo pienso que está muy bien, que merece la pena leerlo si te gustan los Juegos del Hambre. Ahora, si los Juegos del Hambre ya de por sí no te gustan mucho, creo que es un libro del que puedes prescindir perfectamente. Y ya para terminar la parte sin spoilers, me queda comentar que se supone que sí que va a haber una película, que se lleva trabajando en ella un tiempo ya. No suelo estar al tanto de este tipo de cosas, entonces no sé si hay información o no, pero yo desde luego la quiero ver porque todas las adaptaciones de los Juegos del Hambre me parecen muy buenas, así que ya veremos qué pasa. A partir de ahora sí que voy a comentar unas cuantas cosillas que son spoilers, así que por favor, si no lo has leído y no quieres saber nada, por favor, abandona el vídeo y nos veremos en otro. Vale, cositas que quiero comentar. Me gusta mucho, mucho, mucho cuando al principio te metes al Capitolio y lo ves como un lugar tan oscuro en el que incluso está viendo desde, bueno, prostitución a canibalismo para sobrevivir, quiero decir, es como un mundo completamente diferente al que conocemos en la trilogía de los Juegos del Hambre y que se vea que el Capitolio ganó la guerra, pero ¿a qué precio? ¿No? Murió mucha gente, hubo familias como la de Snow que se arruinaron por completo y el resto de gente literalmente o tiene dinero y siguen siendo ricos, etcétera, o están viviendo peor que las ratas en esa ciudad. Y también el rechazo que la población del Capitolio siente hacia los Juegos del Hambre, es decir, como el visionado todavía no era obligatorio, casi nadie quería verlo porque ellos no veían ahí su victoria. Me gusta ver cómo incluso entre los estudiantes de la academia que quieren participar en los juegos porque saben que les van a dar una buena recompensa si ganan, hay muchos de ellos que no terminan de ver lo que no les gusta, que no les mueve, y en cambio hay otros que sí que les parece bien y les gusta la idea y les encanta la idea de participar. Entre ellos, bueno, es que Snow es un personaje que se presenta con muchos claroscuros, pero brillan los oscuros. Nunca se ha podido ver exactamente de qué lado estaba porque él estaba del lado que le fuese bien a él. Entonces no podías ver realmente un claro bando dentro de su mente, porque él siente odio hacia los rebeldes por todo lo que le ha conllevado la guerra a él de forma personal, pero luego tampoco se siente que encaje en el Capitolio. Entonces es como un personaje muy complejo y eso me gusta, pero eso en ningún momento justifica cómo es él y lo que hace y lo que piensa y etcétera. De todas formas, sí, me gustó mucho ver
ese Capitolio completamente destruido y necesitado. Me encantó ver la forma en que se incorporó el tema de los Juegos del Hambre, porque a pesar de que pueda ser un poco, no sé, o sea, en un momento lo pensé y es como, ¿por qué dejarían los Juegos del Hambre prácticamente en manos de chavales de 16 años? ¿Y por qué les cargarían con tales responsabilidades? Sobre todo Dr. Gold a Snow la machaca muchísimo, y no solo a él, o sea, está un poco como una puta cabra, ¿no? Pero esa persona. Siento que concretamente a Snow le estaba machacando mucho. Era interesante porque te permitía ver muchas cosas desde dentro, ¿no? Te permitía ver cómo funcionaba la preparación de los Juegos del Hambre, cómo funcionaba el tema de los mutos y todo eso, y está muy interesante, aunque quizá en algunos momentos pudiese flaquear. Es yo creo lo que pasa con los guiños. Pienso que enriquecen el libro y que le dan cosas interesantes para el lector, ¿no? Si eres fan de los Juegos del Hambre, pero que quizá en algún momento puedes decir que es un poco forzado. Pero lo dicho, no me parece mal porque siento que este libro va un poco de eso, de intentar meter tantas cositas como puedas, ¿sabes? Y a mí personalmente no me molestó, de hecho al revés, o sea, la historia ni siquiera me interesaba tanto, entonces yo cuantas más cosas interesantes, yo que sé, datos curiosos o cosas que se puedan relacionar con el futuro y teorizar acerca de ello, pues bienvenido sea. Todas esas cosas a mí me gustan. Lucy Gray Baird. Este personaje es mi personaje favorito y es que me apasiona. Desde su personalidad a su vida a el misterio que hay detrás de ella, es que todo eso a mí me gusta mucho. Sin duda para mí este libro sin Lucy se hubiese quedado un poco sin demasiada cosa. Y discrepo con eso de que la historia de amor no tenía sentido o que no tenía relevancia. Para mí es al revés. Realmente la evolución de Snow tampoco me parece tan heavy. O sea, yo pienso que Snow, de hecho, no es que evolucione, sino que le ponen a prueba en ciertas situaciones y él tiene que tomar decisiones, pero él sigue siendo la misma persona cuando empieza y cuando acaba. Lo único que cuando acaba tiene más odio hacia más personas. Pienso que precisamente es la historia de amor lo que le da sentido a todo. Porque al principio, cuando se conocen, eso también es algo muy nuevo para Snow. Siento que eso sí que es lo que evoluciona a lo largo del libro, es decir, cómo se siente él acerca de Lucy Gray. Desde cómo la ve como un objeto simplemente para ganar los juegos y para tratar de conseguir esa beca que tanto necesita, a obsesionarse con ella sin saber si lo que siente es una cosa u otra. Luego, cuando ya sin los intereses de por medio, lo que hay ahí es más bien una obsesión más que otra cosa. Y bueno, el desenlace en el que claramente se demuestra que ahí ni había amor ni había nada, si acaso lo dicho, obsesión. Es que, a ver, en parte normal que él se obsesionase con ella, porque todo el mundo estaba comiendo de su mano. Es una chica con una personalidad muy magnética, que además es artista, entonces canta y eso a la gente le gusta, es inteligente, es manipuladora, tiene un carisma tremendo. Es normal que Snow cayese completamente ante ella, aunque no de la forma que nos intenta hacer creer durante algunos capítulos. De hecho, ella es todo lo contrario a Katniss en ese sentido. Lo único en lo que encuentro que sí que se parezcan es en que ambas son supervivientes y ambas saben salir adelante. Y de hecho pienso que en ella también se refleja todo el título del libro, ¿no? En su momento, cuando leí el título del libro y supe que iba sobre Snow, pensé que las snakes, ¿no? Las serpientes, irían más de la mano de Snow por todo el tema del veneno y tal, que es un símbolo muy de él. Pero luego, cuando conoces a Lucy Gray, te das cuenta de que songbirds, pájaros cantores, ¿no? Y snakes, serpientes, los dos van mucho con ella. Ella es una chica que se ha criado en la naturaleza, que conoce a las serpientes, se parece a ellas y también la forma en que se utilizan a lo largo de la historia dan explicación a luego las obsesiones que tiene Snow en el futuro. Su cosa con el veneno, te das cuenta de que no es que en este libro aparezca por Snow, sino que a él le viene por lo que ocurre en este libro. Y su odio masivo a los Mockingjays, a los sinsajos, también se entiende en este libro. Toda esa fijación que él tenía en Katniss sí que se debe a lo que ocurre con Lucy Gray. Pienso de verdad que la historia de amor con Lucy Gray es no solo lo que le da sentido a este libro, sino lo que le da sentido a que se haya escrito esta precuela. Siento que es lo que le da sentido a que haya todos estos guiños, todas estas cosas, ¿no? Es como la excusa que Susan ha utilizado o utilizó en su día, porque llegó muy tarde, para escribir este libro. Y pienso que esa relación es realmente lo que le acabó marcando. Pienso que todo cuenta, pero siento que realmente lo importante son las idas y venidas con Lucy Gray. Y eso realmente no se ve hasta la última parte, porque en la primera es todo, no sé, es como muy introductorio. En la segunda puedes llegar a pensar en algún momento que quizá acabes sintiendo algo por ella, pero puedes ver claramente sus intereses, ¿no? Que van por encima de todo lo demás. Y luego, cuando estos intereses desaparecen, es cuando realmente te empiezas a preguntar, ¿sabes? ¿Quién es Snow? En plan, ¿realmente
esto que siente por ella es así o se veía alimentado por el hecho de que había un premio para él. No era solamente salvar a Lucy, no era salvarla desinteresadamente. Ambos estaban consiguiendo algo a cambio. Y esto nos lleva también al final, a la parte final que creo que ha sido muy discutida y que yo tengo una opinión que no sé si es impopular o no, pero tengo varias preguntas que hay que responder. La primera, ¿quería Snow a Lucy Gray? Como ya he dicho, no. En ningún momento. Si acaso tuvo una obsesión con ella por lo dicho, porque ella es una persona muy carismática, capaz de ganarte y de manipularte y de meterse en tu cabeza, ¿no? Porque es una persona muy inteligente. Pero en cambio, a la pregunta, ¿quería Lucy Gray a Snow? He oído a mucha gente decir que no y que ella también se estaba aprovechando de él y que realmente todo era una mentira. Pero yo la verdad es que pienso diferente. Y ojo, no digo que ella no le manipulase y no se intentase aprovechar de él, porque estoy completamente de acuerdo con eso. Pero pienso que ella al principio sí que intentó tenerlo comiendo de su mano para aprovecharse de ello y tratar de ganar. Pero luego, la forma en que su relación avanza, creo que sí que hizo que ella realmente sintiera algo por él, sobre todo por el tema de los riesgos que él llegó a correr por ella y etcétera. Pero no fue en el mismo caso para Snow. Y eso lo sé seguro porque he estado en su mente y he leído sus pensamientos. En cambio, en el caso de Lucy, no se sabe muy bien qué es lo que pensaba ella en esos momentos, pero yo pienso que ella sí que la llegó a querer y que si cambió de opinión fue por lo que ocurre en la tercera parte, por la forma en que Snow traiciona a Sejanus, o Sejanus, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero sabemos todos de quién hablo. Un personaje que me dio muchísima pena a lo largo de todo el libro porque él realmente veía a Coriolanus como un amigo de verdad cuando Snow solamente le veía o como una carga o como alguien de quien aprovecharse por su familia. Y cuando Lucy se da cuenta de esto, ahí es cuando creo que empieza su actuación. Ahí es cuando creo que se le cae como la venda, ¿no? Porque yo lo he pensado muchas veces, decía, ¿por qué esta chica se interesaría tanto en una persona como él? Y claro, luego lo pensé y dije, es que claramente si todo ha empezado ha sido por interés, no ha sido por que se haya fijado realmente en él. Ahora, que luego llegase a sentir algo, yo creo que sí, porque si no, en la tercera parte, creo que podría simplemente haberse separado de él, porque ya no tenían nada que compartir. Y aunque Coriolanus sí que podía todavía extraer algo de ella realmente no podía extraer prácticamente nada de él. Ella había vuelto a su vida y no tenía ninguna necesidad de mantener a Coriolanus en ella. Entonces, yo realmente pienso que ella sí que llegó a sentir algo por él, pero que ella aún así obviamente siempre se mantuvo alerta, ¿no? A él porque evidentemente no era una buena persona. Es que ella le hizo como algunas preguntas y se sobreentendió que ella sabía. Si no recuerdo mal. Esa escena fue muy guay, cuando se estaban a punto de escapar y quedan debajo del árbol del ahorcado. En esa escena, ahí es cuando yo creo que Lucy ya se da cuenta de lo que está pasando y es por eso que ocurre todo lo demás. Es decir, no pienso que ella sea una persona traicionera ni nada por el estilo, sino que pienso que en ese momento realmente ya dejó de justificar a Snow, dejó de buscar una solución en él, dejó de creer que había algo bueno en él y ya directamente se puso en modo supervivencia y en cuanto ella hizo eso se pudo ver que la mente de Snow se descontroló, o sea, en cuanto él supo que tenía una forma de recuperar lo que tenía, que no tenía por qué huir, cuando se dio cuenta de que Lucy sabía cosas y por tanto ella sabía demasiado. En ese momento en el que su mente empieza a dar tantos giros, te das cuenta de que si en algún momento se planteó estar con ella era por conveniencia, era porque estaba solo, porque no tenía cómo volver a recuperar su vida anterior y por mal que estuviese esa otra vida, él la prefería. Y el misterio de qué pasó con Lucy Gray, la verdad es que no tengo ni idea. No tengo una teoría, la verdad. De hecho, pienso que no es para tener teorías esto, sino que es para quedarte con el misterio de la canción de Lucy Gray. Tanto sería posible lo de que hubiera muerto por culpa de Snow, como que lograse huir y tener una vida por ahí fuera, o incluso en el Distrito 13, pero como tampoco se sabe mucho de ese tema, no sé lo que pasó, no me quita el sueño, pero me gusta, o sea, me parece una forma muy guay de dejar algo abierto, pero sin que moleste. O sea, a mí personalmente no me molesta saber qué pasó, porque Lucy es un personaje muy enigmático, muy misterioso, y que termine de esta manera, pienso que lo hace incluso más completo, más redondo y mejor de lo que podría haberlo dejado, haberle dado un final concluso y claro. Entonces, no sé, yo con eso estoy contenta personalmente. Y para finalizar, cuando termina el libro, te dejan caer más o menos cómo van a ir las cosas en adelante para Snow, pero hay algunas cosas que no se cuentan y que a mí, por ejemplo, me hubiera gustado saber. Una de ellas es qué pasó con Tigris, o sea, cómo Tigris se dio cuenta de la persona que realmente era Coriolanus, porque ella le defendió en todo momento. Ella
En muchos momentos de la historia le decía que era una buena persona, solo que la vida pues le estaba haciendo hacer X cosas. Pero luego tú, al leer sus pensamientos, te dabas cuenta de que eso no era así, de que él no era una buena persona. Lo que pasa es que él también trataba de aparentar para agradar a los demás. ¿En qué momento Tigris, que lo dio todo para cuidar de él, o sea, era prácticamente como una madre para él, llegando incluso a vender su cuerpo? ¿Cómo fue el momento en el que ella se dio cuenta de que eso no era así? Y cómo decidió decantarse por la causa rebelde y, bueno, convertirse en la Tigris que todos sabemos que se acabó convirtiendo, ¿no? Realmente para mí Tigris es probablemente el segundo personaje más interesante del libro después de Lucy Gray. Lo que pasa es que no aparece tanto y no se cuenta tanto sobre ella, pero a mí personalmente me hubiese gustado un montón saber más y no sé, ojalá en algún momento se cuente o algo, pero no lo sé. He leído a muchas personas hablar de una posible secuela de la precuela, pero yo tampoco sé de qué iría. Pues no sé de dónde podría ella sacar otra historia para continuar con esto. No lo sé. Si lo hace como este libro, a mí me parece bien. No me parece un libro increíble, pero me parece que sí que merece la pena leerlo y que está muy bien. Es que tenía incluso un montón de citas sacadas de otros libros y tal para comentarlas, pero se me está haciendo muy largo el vídeo. Así que lo único que quiero comentar, que a lo mejor sí que me puede parecer una teoría interesante, algo que sí que me parece que merece la pena comentar del posible parentesco entre Lucy Gray y Katniss, es Maud Ivory, que se sabe que ella tomó el lugar de Lucy Gray en el COBI, ¿no? El grupo de músicos con el que ella toca y vive, vaya. Y claro, ella se sabía todas las canciones de Lucy Gray, todas estas canciones populares que después en la trilogía están prohibidas, pero que hay personas, mineros, como por ejemplo el padre de Katniss, que sí que las conocen. Entonces se rumorea, o he leído por ahí a gente rumorear, que Maud Ivory podría ser o bien la abuela de Katniss o una pariente cualquiera, ¿no? Pero eso me parece interesante porque pienso que de todas las teorías que he leído realmente tiene un fundamento y no hace falta especular demasiado para creer que podría ser cierto. Pero bueno, yo lo dejo ahí, me estoy quedando sin voz, así que nada, esta es mi opinión y me voy. Adiós.